Saludos compañeros, en esta ocasión le estaremos hablando sobre gestión de cambio. En la actualidad se ha resaltado el papel que juega el cambio en el mundo de los negocios y de las organizaciones. Es esta creciente rapidez e impredecibilidad de los cambios en el entorno y por ende las consiguientes demandas de adaptación las que hacen que el tema del cambio preocupe cada vez más a la teoría y a la práctica organizacional. En la literatura, la idea del cambio es referenciada como mecanismo para sobrevivir, como también lo es el manejo del cambio organizacional, pues se alude al cambio en las estructuras, en la cultura de los miembros, en los conocimientos, procedimientos y en los fines mismos de la organización. Estos diversos significados y connotaciones que se le dan tienen en común el supuesto de gestionar y liderar el cambio efectivamente. En la medida en que los cambios se vuelven un factor permanente y acelerado, la adaptación del individuo organizacional a tales cambios resulta cada vez más determinante en la supervivencia de cualquier organización, pues genera en las personas amenazas, incertidumbres a lo desconocido, lo cual son fuentes de ansiedad e incomodidad personal. Todo cambio implica, al menos durante un tiempo, el que sus miembros estén dispuestos a aprender y a desenvolverse adecuadamente en la nueva situación, lo cual si no se maneja o se lidera correctamente es una fuente adicional de trabajo y preocupación, dificultando todo el proceso y etapas del manejo de cambio. Bajo esta situación de cambio-transformación, en este trabajo discutiremos todos los puntos claves y las actividades necesarias para lograr un cambio efectivo, desde la cultura organizacional y el papel de un liderazgo abierto al aprendizaje en la gestión de cambio hasta los modelos de cambio, implementación, resistencias y su evaluación. Cuando se habla de cambio, según lo describen Hall and Hort, es el proceso que se lleva a cabo para mejorar la cultura organizacional de una empresa, con el propósito de lograr la consecución de los objetivos de forma efectiva. En la actualidad, la mayoría de las organizaciones se desarrollan en escenarios muy complejos, dado que para alcanzar la consecución de los objetivos deben estar en permanente adaptación al cambio. Para lograr que un cambio sea efectivo y se pueda implementar la estrategia establecida, se debe atender la estructura, cultura y el liderazgo de la organización, tomando en consideración el comportamiento humano, lo cual, según She and Solomon, es el aspecto más importante. De acuerdo a estos autores, vivimos en un mundo de cambios constantes y para lograr que sean efectivos es importante lograr que los seguidores se sientan motivados durante el desarrollo de los mismos. Las variables que ocasionan el cambio tienen diferentes orígenes, lo cual conduce a las organizaciones a atemperarse a los mismos para mejorar su desempeño y el liderazgo será la fuerza esencial dentro del mencionado proceso. El liderazgo implica una actuación colectiva que genera cambios significativos y debe ser establecido con el propósito de guiar a los seguidores a ejecutar las tareas luego de que se haya determinado lo que se debe cambiar y por qué se debe cambiar. Día a día surgen nuevos retos, nuevas situaciones que inciden en el desarrollo de una organización. En estos tiempos de constantes cambios, los nuevos desafíos llevan al liderazgo a desarrollar la habilidad para motivar a sus seguidores a alcanzar la renovación continua. De acuerdo con Casanova, en el campo educativo, el liderazgo debe identificar un modelo de gestión de cambio donde se pueda articular la visión, funciones del personal y los recursos disponibles. En este campo, los cambios suponen transformaciones que en muchos de los casos no garantizan la mejora de las situaciones. Según la autora, mediante la innovación se atienden cambios para atemperar los contenidos curriculares con los métodos pedagógicos y las estrategias académicas del momento. A través del cambio que se implemente, se debe mejorar el proceso educativo
y el desempeño individual del estudiante, siendo el principal elemento la estabilidad del entorno escolar. El liderazgo debe estar dirigido a lograr que el cambio sea efectivo. Para alcanzar estos propósitos, el líder debe tener las destrezas administrativas necesarias para facilitar el cambio, mientras desarrolla un proceso de supervisión continuo. Es importante dar seguimiento a los datos que se evidenciarán algún progreso para la adecuación correspondiente. El líder en la gestión de cambio debe reconocer que para atender las complejidades a través de los procesos, debe contar con una variedad de experiencias y una formación multidisciplinaria. Debe tener aspiraciones y conocer cómo creará la energía para la acción y la realización. En este sentido, es importante mencionar que una sola persona no puede transmitir energía en una organización, por lo cual se deben identificar seguidores con los valores y el compromiso de dirigir la energía hacia el bien de la organización y su gente. Si bien el liderazgo es un proceso que implica a varias personas, debe comenzar en una, el líder. La resistencia al cambio es un fenómeno psicosocial que se debe estudiar para conocer y adoptar las reacciones y condiciones que la disminuyan y faciliten este cambio. Por otra parte, constituye una conducta natural del ser humano ante cada situación de cambio, ante cada propuesta diferente, ante todo aquello que dista en alguna medida de nuestro esquema de pensamiento y de acción vigente. Existen diferentes tipos de resistencia. Entre ellos podemos mencionar la resistencia lógica. La resistencia lógica surge del tiempo y del esfuerzo que se requiere para ajustarse al cambio, incluyendo las labores que deben aprenderse para desempeñar las nuevas funciones. La resistencia psicológica se expresa en términos de los intereses y sentimientos individuales de los empleados con respecto al cambio. La resistencia sociológica se expresa en términos de los intereses y valores del grupo, poderosas fuerzas que deben atenderse con delicadeza. Las fuentes individuales de resistencia al cambio residen en las características humanas básicas como percepciones, personalidades y necesidades. Por último, y no menos importante, la resistencia organizacional. Por su misma naturaleza, las organizaciones son conservadoras, resisten activamente el cambio. No se tiene que buscar mucho para ver evidencias de este fenómeno. Las dependencias gubernamentales desean continuar haciendo lo que han estado realizando durante años, ya sea que cambie la necesidad de sus servicios o que permanezca igual. Los principales inhibidores que se presentan para que se produzcan cambios exitosos son los siguientes: patrocinio ineficaz por la alta gerencia, resistencia de los empleados al cambio, recursos y financiamientos insuficientes, resistencia de la gerencia media, gestión de proyectos deficientes, comunicaciones ineficientes, cultura organizacional resistente al cambio. Las estrategias para reducir la resistencia al cambio, según Kerr Lewin, son las siguientes: educación y comunicación. Ayuda a sensibilizar al cambio a través de la capacitación de los empleados, y la comunicación abierta con ellos puede ayudarles a ver la lógica del cambio así como su necesidad. Facilitación y apoyo. Los agentes del cambio pueden ofrecer una amplia gama de esfuerzos de apoyo. Un ejemplo de ello es ir comunicando a los empleados los pequeños avances que se vayan logrando, recalcando la importancia de la intervención de los empleados para su obtención, aunque en este punto se debe destacar que la información proporcionada ha de ser la justa, ni demasiada ni escasa. La negociación. Un camino para que la agente del cambio pueda disminuir la resistencia es intercambiar o negociar algo que resulte valioso para compensarlo. La manipulación y cooptación. La manipulación se refiere a intentos disimulados de ejercer influencia. Ejemplos de manipulación son la alteración y falseamiento de datos para hacerlos parecer más atractivos, la retención de información indeseable y la creación de falsos rumores para hacer que los empleados acepten un cambio. Sin embargo, la cooptación es una forma tanto de manipulación como de participación.
Se procura sobornar a los líderes de un grupo de resistencia, dándoles un papel principal en la decisión del cambio. Se busca el consejo del líder, no para llegar a una mejor decisión, sino para obtener su apoyo. La participación. Aunque establece su necesidad, el agente de cambio delega la implementación en aquellas personas a las que afecta, por lo que crea un grupo de trabajo y marca unos objetivos. Aquí destaca la importancia de la formación y la comunicación para transmitir a las personas la lógica, necesidad y forma de llevar a cabo el cambio. Por último, la coerción. La dirección decide implementar el cambio de forma unilateral, lo anuncia y explica cómo lo hará. Evita así cualquier tipo de participación. Los efectos de la resistencia al cambio son variados, entre ellos problemas relacionados con el sueño, fácil frustración, aumento del consumo de alcohol, tabaco u otras sustancias adictivas, disminución de la capacidad de atención, dificultades para mantener un equilibrio entre el ámbito profesional y el personal, sentimientos de infelicidad y tristeza, llanto frecuente, inestabilidad emocional y fuertes cambios de humor. Por otra parte, los habilitadores del cambio son aquellos que propician y fomentan el éxito de los proyectos del cambio. Entre ellos, la comunicación frecuente y abierta sobre la importancia y la necesidad del cambio. Manejar el cambio bajo una estrategia clara y profesionalmente diseñada. Asignación de recursos financieros y humanos. Y por último, participación y compromiso de los empleados afectados con el cambio. Una vez más, vemos que es la clave que el proyecto de cambio sea colocado en la agenda estratégica de la alta gerencia. Solo así, los otros engranajes del sistema comienzan a moverse. Su importancia para el proceso de cambio estriba en las actitudes aprendidas por el grupo que le permite resolver los problemas externos y la integración interna, la cual ha trabajado constante como para ser considerada válida. Por lo tanto, es comunicada a los nuevos miembros como la forma correcta de proceder. Al intentar modificar estos patrones, puede el grupo dividirse en subculturas, dificultando el proceso de cambio. La cultura es el primer choque con que se va a encontrar el agente de cambio, y su forma de manejarla es lo que llevará a la organización a lograr el cambio, ¿o no? Estabilidad estructural. Implica que no solo es compartida, pero también estable, porque define al grupo. Profundidad. Es la parte menos tangible, intensa, y que es parte de un grupo, por tanto, menos visible. Amplitud. Una vez la cultura se desarrolla, cubre todos los aspectos de la operación. Integración. Las 4 características implicadas por el concepto de cultura y que a la larga permite estabilidad es el patrón o integración de los elementos en un paradigma mayor que une varios elementos y permanece en un nivel más profundo. La organización generativa es aquella que permite los espacios para generar conversación y acuerda acciones, siendo la comunicación la herramienta para la conexión, invención y coordinación. En la organización adoptativa, lo conocido es relegado a un segundo plano frente a lo que se puede aprender, y las respuestas simplistas pierden importancia ante las preguntas profundas. Desarrollar estas capacidades organizacionales requiere de visión, paciencia y valor. Busca un nuevo despertar, cambiando la actitud de negación por una de curiosidad. Los cambios son la única constante en el mundo empresarial. El nuevo líder desarrolla relaciones creando una intimidad laboral que libera el espíritu humano. Asume que todos en la organización pueden ser fuente de ideas útiles.
Las nuevas ideas se valoran y los errores son oportunidades de aprender. Cuando un grupo de condiciones donde cada empleado puede desdoblarse, transformarse y crecer, es el líder facilitador, el arquitecto de la moral, desarrollador de relaciones y maestro. El líder transformacional ocurre cuando el administrador se abre y eleva el interés de sus compañeros, cuando ellos generan conciencia y aceptación del propósito y misión del grupo, y cuando motivan a su gente a mirar más allá de sus intereses por el bien común. La administración de cambio es el término que se usa para referirse a los cambios o grupos de cambio, compañías y proyectos de un estado a otro. Cuando estos términos son aplicados a negocios y proyectos, este puede referirse a un proceso de transición en el cual surge la oportunidad del proyecto de forma tal que se logren los requisitos de cambios. El proceso de cambio en una organización es siempre complejo, pues implica salirse de la zona de confort, generar inconformidades y puede dañar el clima de la organización. Sin establecerse, ya cuenta con los componentes de cambio, ya que enfrentará retos, diferencias e incertidumbres. Los 4 pasos generales del modelo de cambio son: identificar el momento del cambio. ¿Cuáles recursos pueden ser parte del proceso? El tiempo para en que debe realizarse. Preparar un plan que permita sensibilizar e involucrar a los colaboradores. Ejecución. Implementar y hacer seguimiento de un plan de acción concreto. Es importante que los empleados se sientan tratados de forma presta y con la confianza de los canales de comunicación abiertos. Mantenimiento. Mantener y nutrir el cambio como respuesta acertada. Para esto es importante considerar la retroalimentación y resultados en general. Este proceso busca motivar al equipo de trabajo a través del reconocimiento verbal, monetario, aumento de responsabilidades y ayudas para alcanzar las metas profesionales individuales una vez el equipo de trabajo siente que sus necesidades son atendidas. Es importante dejarles saber al grupo qué beneficios le aporta el cambio a sus condiciones de trabajo y personales. Es necesario también tener un plan de acción, dar ejemplo, identificar las fortalezas del equipo y áreas a ser mejoradas, tomando en consideración mantener el grupo actualizado en el uso de nuevas tecnologías. Para poder entender cómo evaluamos el cambio, tenemos que estar bien claros en un punto. El cambio es un proceso. Los estudios indican que un cambio toma entre 3 a 5 años en ser establecido. Comienzo por este punto para entender que no es algo que hacemos una sola vez. Conocemos el resultado del mismo una vez se ha evaluado. Al cambio ser un proceso, la evaluación en sí misma es otro proceso. Por esto, evaluar el cambio es más productivo y eficiente cuando se evalúa en la medida en que se va implementando. En el cambio, todo el mundo aprende, el personal, los líderes y la organización. Por tanto, todo el mundo se beneficia. Al evaluar el proceso de cambio, hay que estar pendientes para identificar si se está logrando. Otro factor para entender y evaluar el cambio es que las organizaciones se adaptan, pero son los individuos quienes lo implementan. Esto quiere decir que las organizaciones no cambian hasta que todos cambien. Hay que estar pendientes a que se logren las intervenciones adecuadas. Estas intervenciones son básicamente acciones que se pueden tomar siendo proactivos para alcanzar el éxito. A manera de conclusión, se puede determinar que el proceso de liderazgo en el cambio organizacional no es fácil y va más allá de la simple planificación, organización y control de actividades y procesos. Tiene que ver con las personas, con la habilidad que tiene el líder para hacer que la gente coopere y participe. Cambiar la estructura no es suficiente.
Se requiere que todos los actores estén adaptados a los nuevos cambios. En otras palabras, es necesario que la organización cuente con individuos que trabajen integrados, lo que trae como beneficio la participación activa, innovación y finalmente el cambio organizacional, lo que implica un cambio en el rol del directivo principalmente, en el flujo de la comunicación, la cual tiene que ser clara y transparente como elemento estratégico y necesario para el éxito del cambio.